Vino por los pecadores y por los que están enfermos. Vino por los quebrantados y a darnos libertad. Vino a salvar al mundo de la maldición que Agradecemos el tiempo que nos otorga al permitirnos llegar con este mensaje, con esta palabra de parte de Dios a sus hogares, a sus oficinas, al lugar donde ustedes se encuentran. Es una bendición el poder tener el privilegio que nos han delegado. Agradecemos a Dios primeramente el privilegio que nos da de poder dar a conocer de su palabra, dar a conocer de su voluntad, porque lo que está escrito es básicamente la voluntad del Señor que debe ser manifestada en este mundo para toda la humanidad. Bendecimos la vida de nuestra cobertura ministerial, el apóstol Fernando Campos, de su esposa, de sus hijos y de todos los siervos que obran y laboran para que esto sea posible. Desde Treasure Island, San Francisco, California, reciba un saludo fraternal, de hermandad. Bien, oramos para compartir la palabra y que sea conforme la voluntad de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te suplicamos, Padre, que vuelvas tu mirada sobre nosotros, Padre, que inclines tu oído, Señor, y nos permita, Señor, declarar tu palabra, Señor, que el favor tuyo, Señor, sea para con todos aquellos que están al alcance de nuestra voz, que el propósito con el cual tú has enviado la palabra, Señor, cumpla el propósito y vuelva a ti con fruto. Padre, desde este momento ya te suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu nombre, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, sea glorificado hoy y para siempre. En el nombre de Jesús entregamos toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Amén, amén y amén. Bien, es una bendición cuando recibimos algo y nos llena de emoción porque se revela a nuestro corazón algo que Dios sabemos que viene de parte de Dios. Mire, la diapositiva explica y dice en la presentación en el plan de Dios. Y hay un dedo señalando una ubicación precisa. Cuando nosotros estamos en el entendimiento de que todas las cosas están bajo el control de Dios Padre, entendemos que no hay casualidades. Entendemos que lo que está escrito es palabra de Dios y que tiene que ser manifestado, tiene que mostrarse, tiene que ser puesto por obra, tiene que cumplirse lo que está escrito. Entonces, cuando entendemos esto, venía a mi mente que Dios busca y señala específicamente un lugar, una persona que va a recibir el mensaje. El hecho de que usted y yo hoy estemos compartiendo este mensaje no es una casualidad. Realmente hay un propósito de Dios para que la palabra que Él dispuso para este momento sea compartida con aquellos que están al alcance de nuestra voz. Y tiene un propósito. Pero es Dios mismo el que decide, el que toma esa decisión a quién pone en tal y cual lugar y cómo lo escoge para que venga a ser conocedor de la voluntad de Dios. En el caso de la salvación, en el caso de conocer el plan de salvación, nosotros tenemos que saber que si alguien se presenta con nosotros, Dios mismo, a los que ya conocemos del Evangelio, nos está dando el privilegio de poder presentar a Jesucristo, al Hijo de Dios, a alguien que no lo conoce, o a alguien que de oídas lo conocía, o a alguien que necesita venir a paz con el Señor, alguien que se apartó, o alguien que sencillamente no entendió el propósito anteriormente en su vida y que ahora, hoy, o en un momento determinado se presenta justo delante nuestro. Dios siempre abre una puerta para traer a sus hijos de vuelta a casa y a todos se nos da la oportunidad de conocer su voluntad, de recibir su palabra. Algunos endurecen su corazón y por esa razón dice el Señor que cuando se endurece el corazón, Él lo endurece más, porque las pruebas también nos llevan a apartarnos del Señor muchas veces para que nuestro corazón sea cambiado. El plan de Dios es, en este momento, a lo que me refiero es que el Señor tiene un momento preciso para cada uno,
para cada uno de nosotros, a cada una de las almas creadas, Dios le otorga un momento preciso en el cual se muestra, en el cual el Señor, por medio de su palabra, Dios mismo le sale al encuentro. Entonces, en ese entendimiento, los que predican la palabra, llevan el mensaje, no deben desestimar, no debemos desestimar la oportunidad de dar a conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Y aquellos que están al alcance de nuestra voz deben considerar por un momento que no es casualidad, que si están escuchando este mensaje es porque Dios mismo les ha salido al encuentro, porque es interés del Señor que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Y lo vamos a ver en la palabra. Muchas veces cuando nosotros leemos o escuchamos a alguien que comparte la palabra, hemos escuchado este versículo que dice en Jeremías 29:11, dice así: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cuando estamos escuchando la palabra como tal, tenemos que saber que la palabra en español o en inglés viene de la traducción del hebreo, viene de la traducción del griego, dependiendo de la lengua en que fue escrito el manuscrito que corresponde a la palabra que compartimos. Bien, con base en esto, cuando leemos ese versículo, muchos asumimos el hecho de que el Señor tiene planes de bien para nosotros y lo contextualizamos en el ambiente, en el lugar, en el medio de nuestros hogares, de nuestro ambiente de trabajo, en donde vivimos. Pero cuando nosotros nos damos el espacio para meditar en la palabra, para buscar un poquito más y vamos al original y nos damos el tiempo de investigar, vemos que la palabra planes viene de la palabra del hebreo y la palabra es la 4284. Y esa misma palabra que se dice Mahas-Shevet, esa palabra tiene varios significados: invención, dispositivo, máquina, intención, plan, consejo, designio, determinación, diseño, inventar, máquina, maquinación, media, obra, ingeniosa y pensamiento. Cuando se hizo la traducción se utilizó la palabra plan, que es una palabra que expresa el pensamiento o el entendimiento que el traductor tomó como potencialmente el más correcto. Pero si usáramos la palabra determinación, tiene un impacto mayor. Y lo pongo de esa manera porque la palabra determinación me da a entender a mí que Dios se ha determinado a llevar a cabo una acción, algo, y está enfocado en que eso se cumpla, porque alguien que se determina en hacer algo, son muy pocas las cosas que lo pueden desviar cuando realmente hay una determinación de poner esto o aquello por obra. Entonces, cuando buscamos y seguimos en el versículo hasta donde dice planes de bienestar, cuando buscamos la palabra bienestar y la buscamos en el hebreo, la palabra 7965 también tiene múltiples significados. De ahí que la palabra se dice shalom y la traducción es seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, paz, propicio, prosperidad, salvo y victorioso. Pero aquí se jaló la traducción para la palabra bienestar y se aplicó esa palabra. Si pudiéramos considerar que en lugar de bienestar colocamos la palabra salvo, entonces tenemos que es un plan de salvación. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a ofrecernos un plan de salvación. Y vea esto, que dice después, y no de calamidad, planes de bienestar y no de calamidad. La palabra calamidad en el hebreo dice 7451. Y la palabra se dice ra, y tiene que ver con la traducción que se dice también o se traduce como mal, como adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia y castigo. Y tiene muchas otras más. Pero me enfoqué en la palabra castigo porque dice que la paga o el castigo por el pecado
es la muerte. Entonces, si colocamos en lugar de calamidad la palabra castigo, vemos que la traducción de Jeremías 29:11 realmente está anunciando el plan de salvación. Porque yo sé los planes, porque yo sé la determinación que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de salvación y no de castigo, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Cuál futuro y cuál esperanza? Cuando presentamos el plan de salvación, lo que estamos haciendo, o cuando se nos es presentado el plan de salvación, lo que estamos haciendo es recibir para cada uno de nosotros, o compartir para aquel que escucha, lo que Dios tiene como plan para la vida de cada uno de nosotros. Esa bendición de poder entender que lo que estamos recibiendo es que Dios nos está dejando saber que estamos incluidos en su plan, en el plan perfecto para aquellos que disponen su corazón para con Él. Dios lo que está diciendo es: tú has creído o tú recibiste hoy mi palabra, yo te incluyo en mis planes. ¿Y por qué es eso? Jesucristo mismo explica y da razones para ello, y lo vamos a ir viendo. Tenemos que entender que lo que el Señor está haciendo es diciéndonos: hey, el hecho de que estés aquí hoy presente, el hecho de que estés escuchando, el hecho que te toque compartir la palabra, es porque vamos a incluir a otros, porque van a ser incluidos otros en este plan de bienestar, plan de vida, plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. El tiempo actual, la vida actual que nos está tocando que sobrellevar, es una vida donde el pecado resalta a la luz de los medios de comunicación, las escuelas, las calles. Donde quiera que volvamos la mirada, vamos a encontrar que ya no hay temor de Dios. Y entonces eso nos tiene que confrontar nuestra manera de vivir. Porque si Dios nos sale al encuentro, lo mejor que podemos hacer es proceder para actuar con lo que Él nos está diciendo, para hacer lo que Él manda. Y vea esto: si este versículo por sí mismo nos está mostrando la voluntad de Dios Padre, nosotros deberíamos buscar en la palabra, encontrar a Jesucristo en la palabra para poder presentarlo a quienes no lo conocen. Y aquellos que no lo conocen, al recibir la palabra, si disponen su corazón, tendrían la bendición gloriosa de entrar a ser parte de los planes de Dios. Vea esto, dice que la decisión es una cuestión personal. El Señor nos ha dado libre albedrío y nadie puede forzar a alguien a tomar una decisión si no está convencido de ella. Dice comúnmente en la calle se dice que a la fuerza ni la comida es buena. Sin embargo, la palabra dice que algunos van a entrar voluntarios, otros van a entrar convencidos y otros van a entrar forzados. Entonces, ¿qué mejor sería que nosotros al recibir la palabra decidamos voluntariamente entrar? Pero ¿qué pasa si no lo hacemos voluntariamente? Existe un chance de entrar por convicción de lo que se nos entiende, y esa es la labor de aquellos que conocemos un poco la palabra. Darles las herramientas, la palabra de parte de Dios, para que esos corazones sean llevados al convencimiento de la verdad. Y en Salmos 119:30 dice así: he escogido, eso lo dice persona individual, en primera persona, yo he escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Yo decido poner las ordenanzas de parte de Dios. Por eso es importante que la confesión, que la declaración de fe se haga desde el punto de vista personal. No por obligación, sino por un convencimiento propio de que es Dios mismo el que está llevándonos a ese momento, a ese encuentro con Él, a que está incluyéndonos en su plan, en los planes que el Señor tiene para nosotros. Y no solo para nosotros, sino también para nuestras familias, porque en Job 34:4 dice así: escojamos para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Yo y mi casa serviré a Jehová. Estoy hablando yo y mi casa, pero juntos nosotros escogemos servir como casa, como hogar
a Dios Todopoderoso. Escogemos como casa someternos bajo las ordenanzas de parte de Dios, sujetarnos al orden de Dios, y ponemos la Biblia como el fundamento, como el manual de vida para nuestra familia. Entonces, hay un entendimiento que debemos trasladar por el poder de la palabra, porque la palabra es la que va a hacer la obra. Nosotros por sí mismos no convencemos a nadie, pero el Señor por medio de su palabra es capaz de discernir las intenciones del corazón, de separar lo que es del alma y del espíritu. Y vea esto, es impresionante porque cuando nosotros entendemos eso, entendemos que es un regalo muy grande. Dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios va preparando todo. Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Eso significa que cuando alguien se presenta, ha recibido un llamado de parte de Dios. Y la persona que ya tiene la palabra, aquel que evangeliza, aquel que comparte la palabra de Dios, debe comprender en el corazón y en su mente que hay una responsabilidad de presentar a Cristo en ese momento. Porque el plan de Dios tiene que ver con la salvación. En 2 de Pedro 3:9 nos confirma esto. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si es la intención de Dios realmente que todos procedan al arrepentimiento, ¿cómo van a llegar al arrepentimiento si nadie les predica, si nadie les comparte de lo que de gracia hemos recibido, los que ya hemos recibido o entendido un poco de la palabra, de los que hemos recibido la misericordia de estar en los planes del Señor, de los que conocemos un poco más de Cristo, de los que estamos en búsqueda de dar esa talla de Jesucristo? Es necesario entender que no van a ser casualidades que nos toque que compartir la palabra, y que aquellos que están escuchando la palabra tienen que recibir en su corazón que es un momento escogido, es un tiempo perfecto en las manos de Dios para que la palabra sea puesta en sus corazones, para que cambien su manera de vivir. Mire esto, en Efesios 3:2-7 dice así: para aquellos que predican, para aquellos que compartimos la palabra, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, esto es Pablo hablando, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Aquí hay algo que Pablo está dando a conocer públicamente y está declarando un misterio y está diciendo que por la administración de la gracia que le fue dada, cada quien que ha recibido la palabra de Dios y ha entrado al convencimiento de la misma, es una gracia que Dios le ha otorgado, se le ha administrado gracia. Ha recibido misericordia, recibió de gratitud en gratitud algo que no era gratis. La sangre de Cristo tiene un costo muy alto. Entonces recibimos sin ser merecedores algo, y esa es la administración de la gracia que nos es dada a los que conocemos un poco de la palabra, a los que sabemos que estamos en la verdad, a los que tenemos en la convicción de fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice que le fue declarado un misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice, leyendo, lo cual podéis entender sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Entonces dice, el misterio de Cristo fue revelado. ¿A quiénes? A los santos apóstoles, a los profetas por el Espíritu. Que los gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo aquel que no es judío estaba contado como gentil. Sin embargo, dice aquí Pablo mismo que es revelación de parte de Dios que no fue dada a conocer en tiempos anteriores, sino es una revelación para este tiempo. Y él fue delegado a los gentiles.
Y entonces todos aquellos que no somos judíos, que somos contados como gentiles, pero que hemos recibido a Cristo, entramos a conocer el misterio de Cristo, en el cual somos coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz, por lo cual otros deben recibir de lo que nosotros ya hemos recibido. Y aquel que recibe está siendo expuesto a recibir de la misma gracia por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de compartir una palabra. Declarémosla en el nombre de Jesús para que sea conforme el poder y la administración del Espíritu Santo. La promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual dice: yo mismo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Imagine que el don de la gracia de Dios fue otorgada por la manifestación, según la operación del poder de Dios. Esto es impresionante, porque eso significa que al compartir la palabra, usted está administrando la palabra con el poder de Dios, con la presencia de su Espíritu. La espada de la palabra va a entrar a hacer el trabajo con el cual es enviada. Es impresionante que todos los que ya hemos conocido de Cristo hemos sido expuestos a recibir la gracia. Y cuando disponemos nuestro corazón para compartir y dar de gracia, esa unción debe estar sobre nosotros. Porque sin convencimiento de la verdad, ¿cómo vamos a predicar la verdad? Entendiendo que en Cristo y que la palabra es verdad, nosotros estamos expuestos, nos exponemos a declarar la palabra como una verdad. En Efesios 4, 22 y 32 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. La característica de que aquellos que predican la palabra debe ser esa. Debemos estar apartados, procurando cada día estar más lejos de los deseos engañosos de la carne, del viejo hombre. Tiene que haber una manifestación de un cambio en nuestra vida para poder ser testimonio de Cristo. Y ese testimonio debe ser manifestado por justicia y santidad en la verdad. Y tu palabra es verdad, dice Cristo. Entonces debemos ser conocedores de la palabra. Sin su palabra, ¿cómo podríamos llegar a esa santidad de la cual nos habla la Escritura? Es necesario meditar, leer y procurar pedirle a Dios cada momento la revelación de lo que es suyo. Porque en el momento en que la palabra es revelada, eso es propiedad nuestra. Porque los secretos le pertenecen a Él, pero la revelación es de aquellos que la buscan, que la reciben. Dice en Juan 15 y 17, mire el plan del Señor. Mire lo que hace Cristo. Dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor mismo está diciendo que en el plan de Él está que no seamos quitados del mundo. Y usted me va a decir: pero si el Señor sabe que el mundo está lleno de maldad, ¿por qué permitió que nos quedáramos? Nos está dando una instrucción poderosa. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. La Biblia misma nos habla de que nosotros estamos para dar la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para ser llamados hijos de Dios. Entonces, la razón y el propósito de estar en este mundo es que seamos expuestos al mundo como Cristo lo fue. Pero en Cristo recibimos la fortaleza para permanecer, para empezar a dar esa talla de la cual nos habla la palabra, para tener el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. La Biblia misma dice que algunos
dicen Señor, Señor, dice Cristo. Y dice, esos no son. Pero también dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El mundo dice que todos somos hijos de Dios, pero es una verdad que solo aquellos que vienen a Dios Padre por medio de Jesucristo vamos a recibir el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es una verdad absoluta porque así está escrito y lo que está escrito es palabra de Dios y es verdad. Dice en Efesios 4, 11 y 13, Él mismo constituyó, y usted lo sabe, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero que ponga atención en esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto de la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí mismo en primera de Juan 3:1 dice así, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. De esta manera, lo que hizo Cristo manifestó el amor de parte de Dios. Y aquellos que hemos creído en Él, tenemos ese gran privilegio. Y aquellos que están recibiendo la palabra y que reciben esa administración a su corazón y que entienden que es el propósito de Dios y que sean incluidos en los planes del Señor, van a recibir esa gracia, esa misericordia. Por eso es importante incluso hacerle ver a aquel que está presente delante de nosotros cuando no lo conoce y decirle, ¿sabes que el Señor tiene planes para tu vida? ¿Sabes que el Señor tiene un plan para tu vida? ¿Te quiere incluir en los planes que Él tiene? Es una manera de abordar a las personas. Felipe le dijo al que leía, al eunuco le dice, ¿entiendes lo que lees? Aquí la pregunta tal vez no es ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que escuchas? Porque esa es una puerta para abrir al conocimiento, abrir tu mente y tu corazón al conocimiento de la verdad. Así de esa manera, el Señor me ponía hoy en específico bendecir la vida de aquellos que conocen y que dan a conocer la palabra del Señor. Porque esta es una bendición en Colosenses 1, 11, 14. Que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. Con alegría darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y que viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado, en el reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad. Así tenemos el perdón de nuestros pecados. Es en Jesucristo que tenemos el gran privilegio de entrar al reino de los cielos y poder ser llamados hijos de Dios. Y que aquellos que se presentan delante de nosotros reciban la oportunidad de ser incluidos en el plan del Señor. Porque se nos demandará la palabra que hemos recibido y el fruto que haya dado. Por último, quiero dejarle lo siguiente en su corazón. Es importante hacer ver a todo aquel que nos escucha, cuando se ha entregado una palabra, cuando se ha predicado la palabra del Señor, cuando se ha compartido un mensaje, es importante dejar ver, hacer énfasis, que la palabra sea revelada al corazón de ellos por medio de la palabra. En Mateo 10, 32 y 33 de la Biblia, Dios habla hoy, dice así, si alguien, este es Cristo mismo hablando, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Alguien que refuta la palabra, alguien que hace discusión vana de la palabra cuando estamos compartiendo, tiene que saber que no es con nosotros.
sino es con la oportunidad que Dios le está dando. Y si le rechazan, no se sienta mal, porque no es a usted a quien rechazan. Están rechazando a Cristo. Y lo mejor que podemos hacer es pedir aún así misericordia por aquel que se va sin recibir al Señor Jesucristo. Tal vez la palabra hoy fue un poco fuerte, pero es lo que el Señor puso en mi corazón. Los tiempos están cerca y la venida del Señor es inminente. Por ello es importante compartir lo que de gracia hemos recibido. Para gloria de Dios, que el Señor le bendiga y que les fortalezca en el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. En el nombre de Jesús, el Señor le bendiga.